Hola, bienvenidos a la sesión 4 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos ofreciendo en el Departamento de Estudios Regionales INESER, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. En esta sesión 4, que hemos denominado de esta manera, vamos a hablar de 4 temas. El primero es la transformación histórica de Nueva York y la urgencia de zonificar. El segundo, la zonificación del suelo, un instrumento con propósitos sociales y visión de futuro. El tercero, lo hemos denominado el uso de instrumentos flexibles para lograr propósitos complejos, el caso de los derechos de desarrollo. El cuarto tema se llama el fenómeno NIMBY, la regulación de uso de suelo como fuente de conflicto y las opciones de manejo. Y finalmente concluiremos con la identificación de algunos criterios para saber si estás zonificando tu ciudad en forma adecuada. Antes de entrar en materia, quisiera decir que no importa si estamos haciendo zonificación de usos de suelo en pueblos pequeños, en ciudades medias, en grandes metrópolis, el problema es muy común en todos los casos. Y el problema consiste en cómo vincular eh, las trayectorias de residencia que hemos identificado en sesiones previas, es decir, la experiencia habitacional de cada una de las personas que habitan la ciudad o el mundo y las trayectorias de utilización de suelo en distintas partes de la ciudad o de la región. Esta vinculación de estas dos trayectorias se refleja en lo que llamamos la transformación histórica de un lugar. En este caso veremos con el caso de Nueva York que la transformación histórica de la ciudad generó una urgencia de zonificación. Para este fin vamos a rescatar algunos de los principios que hemos discutido en sesiones previas y que llamamos acá principios elementales de base económica. El principal postulado que explica desde el punto de vista de la economía la vitalidad de las ciudades tiene que ver con lo que la ciudad es capaz de producir para satisfacer sus propias necesidades, pero también y cada vez más su capacidad de exportar bienes y servicios a su región, a su país o al mundo. Y entonces vemos que ante esta situación tan estructural que significa que la ciudad requiere producir bienes y servicios que puedan venderse para satisfacer estas necesidades y para exportar, pues se establece esta especie de ley que indica que si la ciudad logra esos objetivos, tiene con qué comprar lo que sus habitantes necesitan, pero no producen. Entonces, al tratar de resolver este asunto de producir para vivir y producir para exportar, se generan dos retos importantes para las políticas de zonificación y el caso de Nueva York es paradigmático, que es la razón por la cual lo estamos usando acá. Estos dos retos son, en primer lugar, crear economías de aglomeración. En segundo lugar, resolver políticamente el manejo de las externalidades. Cabe señalar aquí que economías de aglomeración, en el sentido que lo hemos planteado antes, como los beneficios que tienen distintos productores de estar cerca uno de otros, también generan conflictos en la utilización del suelo, porque algunos productores, algunos usuarios del suelo van a quererle dar un uso que resulta desde la perspectiva de los vecinos incompatible para lo que ellos están dispuestos a hacer. Y aunque ahí está latente el principio de economía de aglomeración, pues también está latente el principio del conflicto. Por eso es que necesitamos también pensar la política de zonificación como una estrategia para resolver políticamente el manejo de externalidades. Y como decía al principio, esto se aplica independientemente del tamaño de ciudad o de asentamiento humano que se está planificando. En un pueblo pequeño, por ejemplo, un taller mecánico puede generar externalidades para sus vecinos o un molino de masa puede generar externalidades para sus vecinos, pero ambos se benefician de las economías de aglomeración que existen localmente. El problema entonces es cómo manejar políticamente esta situación. Entonces, aquí es donde cobra sentido de que la zonificación de uso de suelo es más que nada una política para mitigar los impactos y las consecuencias que tiene el crecimiento económico de la ciudad. Las personas quieren empleos, pero al mismo tiempo no están dispuestas a vivir cerca de algunas de las instalaciones
que los ofrecen. Las pequeñas empresas quieren vender su producción, pero tal vez ven con malos ojos a los otros usuarios del suelo que están en su misma cadena de producción. Entonces es una cuestión de manejo de costos y beneficios. Quizá vale la pena explicar muy brevemente por qué hemos escogido la ciudad de Nueva York para explicar este tema y para discutir cómo es que sus políticas han sido replicadas en otros lugares. En este primer apartado que hemos llamado la transformación histórica de Nueva York y la urgencia de zonificación, debe de quedar claro que hemos escogido Nueva York por tres razones importantes. La primera es que es una de las principales o quizá una de las primeras ciudades que aplicaron este tipo de políticas en el continente americano. La segunda es que por su propia trayectoria histórica la ciudad de Nueva York ha enfrentado casi todos los problemas que enfrentan los reguladores de uso de suelo en un asentamiento urbano, en su larga transformación y en su marcha, digamos, hacia convertirse en una de las principales capitales económicas del mundo contemporáneo. Y la tercera razón es que podemos aprender mucho de las experiencias que ellos han tenido y también de las experiencias no exitosas. Hay tres lecciones clave de planificación que tenemos que pensar cuando analizamos un caso como Nueva York para el estudio comparado y para explorar lo que podemos aprender de él. Estas lecciones clave de planificación son, uno, que las políticas de uso de suelo y vivienda en la ciudad tienen que, de alguna manera, y tal vez en el pasado con otro nombre, garantizar el derecho a la ciudad para todos los habitantes. Dos, que el espacio rentable debe de servir para desempeñar todas las funciones urbanas, públicas y privadas, todas las funciones urbanas que el propio desarrollo económico de la ciudad va generando. Y tres, que las ciudades que logran tener éxito en materia de zonificación y de promoción de desarrollo urbano, pues deben de tener capacidad de localizar proyectos que pueden ser indeseables, pero son necesarios para esa trayectoria económica que se ha planteado la ciudad. Si una ciudad, vamos a empezar al revés, si una ciudad no puede localizar proyectos que son necesarios para su crecimiento, va a detener su crecimiento y eventualmente va a empezar a entrar en una ruta de declive. Si una ciudad no logra colocar todas las funciones urbanas que su propia dinámica le demanda, va a tener que importar más bienes y servicios de otras ciudades donde sí lo pueden producir. Si una ciudad no logra garantizar el derecho a la ciudad para todos, va a tener severos problemas políticos de justicia social y eventualmente va a ser políticamente muy complejo manejar su destino. Entonces, aquí vamos a decir que para poder cumplir con estas tres lecciones de planificación que debemos de extraer del caso de Nueva York, podemos aplicar estos dos máximas, digamos, que pueden guiar la manera como pensamos la zonificación como una política que ayuda a transformar la ciudad. La primera es que si la economía urbana y la población cambian, también debe de cambiar la zonificación. La zonificación no puede ser vista como una política permanente. La zonificación debe responder a las necesidades económicas y sociales de la ciudad y no las economías de la ciudad deben de ajustarse y las necesidades sociales de la población deben de ajustarse a la zonificación existente. La zonificación, hay que decirlo claramente, es una política de uso de suelo que por naturaleza debe de ser dinámica. Y la segunda es que debe haber espacio urbano para todos los usuarios y vivienda para todos, porque si no, entramos en problemas de gestión de la ciudad como tal. ¿Qué es lo que podemos aprender de Nueva York entonces? Bueno, no hay tiempo acá para poner en perspectiva todo lo que la transformación histórica de Nueva York ha representado para la consolidación de Estados Unidos como la principal economía del mundo, para el sistema de ciudades de Estados Unidos y el papel que la ciudad juega actualmente como una de las principales ciudades globales del planeta. En vez de
plantearnos ese reto que rebasa con mucho los objetivos de esta sesión y también del curso, vamos a decir que muy al principio del siglo XX la ciudad empezó a experimentar un crecimiento vertical importante, es decir, una densidad de población. Y acá tenemos tres edificios paradigmáticos que ilustran cómo se fue comportando este crecimiento en las primeras 2, 3 décadas del siglo XX, ¿no? La construcción del edificio Woolworth, que está muy cerca de la parte de Wall Street, en lo que es allá en Nueva York, lo que se conoce como downtown o el centro de la ciudad. La construcción del edificio Flatiron, que está en la convergencia de Broadway y Quinta Avenida, que fue uno de los primeros edificios rascacielos de 20 pisos y la joya de la corona en términos del paisaje urbano, que es el Empire State Building. El edificio Empire State, que fue concluido en 1931, fue el resultado de una zonificación previa. Entonces, mientras esto estaba sucediendo, los intereses económicos y sociales en la ciudad de Nueva York fueron impulsando la aprobación de legislación que regulara este crecimiento. El bien común que estaba en juego acá era el aire y la luz, etcétera, ¿no? Pero también el crecimiento sano y saludable de la ciudad, ¿no? Entonces así tenemos, por ejemplo, estos dos eventos importantes en las políticas de zonificación de Nueva York. En 1901, la creación de la obligatoriedad de instalar salidas de emergencia en caso de incendios y baños en los edificios que se estaban construyendo. Pero el más importante que nos interesa para la sesión de hoy es el primer reglamento de zonificación establecido en 1916, cuyo objetivo era atender problemas como el control de la densidad, regular el uso del suelo y garantizar el acceso al aire y el sol en las calles. Este reglamento impuso el uso de edificios retranqueados hacia atrás que todavía se siguen utilizando en los planes de zonificación, como vamos a ver más adelante, y ya se tenían entonces los otros edificios que hemos planteado, ¿no? El Flatiron y el Woolworth Building como paradigmas de crecimiento vertical que amenazaba con poner en duda la viabilidad de la calidad de vida, sobre todo en esta parte de la ciudad que era lo que se conoce ahora como Midtown, que es decir, de la calle 23 a la calle 42 o incluso a la calle 59, a medida que la ciudad se fue consolidando hacia el norte y que fue llegando a lo que ahora es el parque central de la ciudad. Entonces esta zona que se conoce como Midtown en Manhattan hizo que fuera muy necesario ser rigurosos en la zonificación de uso de suelo, sobre todo en lo que tiene que ver con los criterios de edificación, es decir, con la densidad urbana y con el diseño de los edificios construidos. Y vamos a ver más adelante cómo esta política en particular de los edificios retranqueados hacia adentro del lote se convirtió en una política que fácilmente fue adoptada por el mundo. Entonces, por ejemplo, el Empire State, que tiene esta forma que vemos acá en la imagen central, como si tuviera grandes escalones, fue un modelo de desarrollo arquitectónico que rápidamente se consolidó por el mundo. Acá tenemos, por ejemplo, tres edificios que ilustran esto, ¿no? Entonces vemos cómo la solución de zonificación de Nueva York se convirtió de pronto en una solución exportable. Una solución exportable que dio lugar a estos dos íconos urbanísticos contemporáneos que todavía se siguen usando. En el lado izquierdo nosotros tenemos esta ilustración donde tenemos el Empire State y tenemos el centro Washington Mutual en la ciudad de Seattle, en Washington, y hasta el fondo más chiquito pero con la misma estructura tenemos el Hotel Park. El Hotel Park que está ubicado cerca de People's Square y que es uno de los centros nodales de la economía de la ciudad de Shanghai en China. Entonces vemos cómo la estructura se repite en términos de el retranqueo de las edificaciones y el perfil urbanístico que agrega. Y del lado derecho podemos ver cómo otro de los productos de la zonificación fue la asignación de espacios privados, pero que pueden ser usados como espacios cuasi públicos, digamos, y que tiene que ver con la instalación de áreas comerciales abiertas, especie de pasajes comerciales abiertos, sea que están al aire libre, pero
o también puede ser dentro del edificio y cómo se van de alguna manera reproduciendo por el mundo. Entonces acá tenemos una comparación visual muy interesante que es entre el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York y Punto Sao Paulo en la ciudad de Guadalajara, que piedritas más, piedritas menos, tienen una estructura y una orientación urbanística muy similar al crear una especie de área abierta, jardinada, rodeada de edificaciones que tienen usos diversos, ¿no? Y que por lo tanto crean al interior de las manzanas en donde están ubicados esta sensación de espacio abierto, pero que en realidad son espacios privados que generan unas externalidades positivas muy altas para los usuarios que están alrededor de ellos. Otro punto importante en esta transformación histórica de Nueva York y la urgencia de zonificar es la creación de la Comisión de Preservación de Edificios Históricos o Landmarks, que se hizo en 1963. Para cuando la ciudad creó esto, ya había pasado por un proceso de sucesión de industrias dominantes, que pasó de 1600, 1700 la agroindustria y el comercio, 1700, 1800 el comercio y el transporte marítimo, 1900, 1950 para acá, bueno, ya no tanto en las últimas décadas, pero la industria textil que fue muy importante y que de hecho estuvo detrás de la presión urbanística para zonificar la parte de Quinta Avenida en Midtown, y de ahí surgió el Empire State. Y sobre todo lo más importante actualmente es cómo a partir de 1800 por ahí los bancos y los servicios financieros se empezaron a convertir en la base económica de Nueva York. ¿Sí? Paralelo a todo esto, pues se tuvo la industria de la imprenta, la industria editorial, la industria cultural, que juega un papel importante en la economía de la ciudad y que tiene maneras muy particulares de demandar el uso del suelo. La creación de la Landmarks Preservation Commission sirvió muy bien para poder designar edificios que se intentaba cuidar, proteger de la demoledora y de la construcción urbanística exagerada que estaba teniendo la isla de Manhattan, y de ahí surgieron, por ejemplo, la designación de la estación Grand Central, que había sido culminada en 1913 y que para la década de los 60 estaba siendo objeto de el interés de demolerla por parte de sus propietarios. De ahí vamos a ver más adelante en qué derivó esta situación. Y acá podemos ver de qué estábamos hablando, ¿no? Digamos, mientras que tenemos la estación central en 1913 como un gran edificio muy estilo europeo, con apenas unas torrecillas ahí a un lado, la vemos en 2024 y acá no se ve claramente en esta fotografía, pero la vemos rodeada de rascacielos, ¿no? Al fondo tenemos acá lo que sería el Pan Am Building, que es un icono urbanístico de la ciudad, porque se ve desde cualquier punto de que estés parado en Park Avenue, pero no se ven las nuevas construcciones que están ahí a un lado, ¿no? Estamos el Vanderbilt One, que está a la mano, debería de aparecer acá a la mano izquierda, y a la mano derecha que se está generando uno de los gigantescos edificios que están ahora construyéndose sobre Quinta Avenida. Pero el punto es importante mostrar cómo la creación de la designación de edificio histórico permitió preservarlo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hizo esto, porque no solamente es la zonificación, sino también qué otro tipo de instrumentos de política se utilizan para que la zonificación aprobada se haga posible. Con el propósito de tener una visión panorámica de la experiencia neoyorquina en materia de zonificación, pues no podemos detenernos en cada uno de sus detalles, de manera que acá lo que vamos a presentar son lo que consideramos los principios distintivos de la zonificación al estilo Nueva York, y que más o menos son los principios que se han replicado en México y en otros países del mundo, ¿no? El primero es que la segregación de usos de suelo considerados incompatibles es algo que se debe de resolver con el problema, con la política de zonificación. Este principio está basado en una definición de compatibilidad e incompatibilidad, considerando las percepciones sociales sobre las externalidades o impactos negativos que atentan contra el confort y los valores del suelo, o sobre los impactos positivos que agregan valor a las propiedades y confort a los habitantes o visitantes de la ciudad. El segundo principio es que la regulación de densidades de ocupación
y está relacionado con el diseño arquitectónico y es una manera de resolver este tipo de conflictos. Este principio está dirigido a manejar el sol y el viento en las calles como un bien público que deben estar disponibles para todos los usuarios de la ciudad. El resultado fueron, como dijimos, diseños arquitectónicos innovadores de gran densidad y soluciones a nivel de calle como la agregación de espacios abiertos cuasi públicos. El tercero es que el uso de instrumentos de mercado para proteger bienes patrimoniales y espacios públicos es posible, pero no necesariamente es una estrategia muy fácil de utilizar. El mejor ejemplo de esto es quizá el uso de transferencia de derechos de desarrollo para lograr propósitos proteccionistas y permitir la densificación selectiva de zonas de alto valor, que resulta a veces muy complicado si no hay un compromiso político y un proceso consensuado para su aplicación. ¿Por qué es importante la utilización de este tipo de principios? Porque sabemos que al incrementar la densidad autorizada en un predio urbano, crecen las posibilidades de rentabilizar el uso de suelo en las localizaciones de alta demanda y por lo tanto es el mecanismo de mercado de oferta, demanda de suelo y de edificaciones lo que va a configurar estos paisajes urbanísticos con puntos nodales al interior de la ciudad, que son las grandes economías de aglomeración que se reflejan en paisajes urbanos de alta densidad. De tal manera que desde el punto de vista de las relaciones entre Estado y sociedad, pues el manejo que se tiene sobre los coeficientes de ocupación del suelo o CUS es el elemento clave que se va a estar debatiendo. Si incrementas el CUS, incrementas la posibilidad de rentabilidad de un predio. Si un propietario logra que a su predio se le incremente el CUS, pues indudablemente obtiene a cambio una fortuna que internaliza en su valorización del suelo, en su propiedad. Y la ciudad no necesariamente obtiene esos beneficios. De tal manera que el CUS, el coeficiente de utilización del suelo en zonificación, se va a convertir en quizá uno de los principales elementos o puntos de debate público. ¿Cómo se aplica este sistema de zonificación? Bueno, se hace mediante estudios altamente sofisticados, digamos, técnicos de diagnóstico que tienen que ver con la utilización del suelo, los patrones de ocupación del suelo edificado, las restricciones frontales que se le pueden poner a las edificaciones, cómo se va a ver en la dinámica urbana la proyección de las alturas y, bueno, también tenemos información del subsuelo, de la infraestructura del subsuelo, cableados, tuberías y también el estado de las vialidades y la accesibilidad y la disponibilidad de transporte. Acá está ilustrado con 4 capas, pero en realidad son varias capas de información que necesitamos para llegar a lo que conocemos como una política de zonificación secundaria. La política de zonificación secundaria se va a plasmar en grandes matrices analíticas en las que básicamente se va a identificar si un uso es compatible, es incompatible o está prohibido usarlo en donde existe otro tipo de usos. Entonces tenemos todos los usos en la columna de la izquierda y todos los usos en el encabezado del cuadro y al final lo que nos sale es una matriz de compatibilidad e incompatibilidad entre los propios usos. Y los criterios que se utilizan para esto van a ser, como dije hace rato, básicamente el valor de las externalidades o el valor de las economías de aglomeración y los costos de la coexistencia entre usos que en principio parecen incompatibles, como uso habitacional y fábrica de comida para gatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en eso va a consistir la política de zonificación, en identificar la compatibilidad e incompatibilidad de los usos y utilizar ese principio con el otro principio de economías de aglomeración y va a ser una especie de tensión entre cuánto queremos densificar el uso del suelo y cuánto debemos evitar que las deseconomías de aglomeración o las externalidades negativas se nos conviertan en nuestro principal enemigo del proceso de zonificación y también el proceso cotidiano de toma de decisiones de autorización de usos de suelo en cada uno de los predios de la ciudad. ¿Cómo va a quedar reflejado esta situación en el instrumento que llamamos Plan Parcial de Urbanización? Bueno, pues el objetivo es, como está ilustrado acá en la parte izquierda, es tener
Para cada predio de la ciudad, que luego los juntamos en grupos de predios a los que llamamos zonas, y por eso se llama zonificación, y a cada una de las zonas, porque sería muy complicado hacerlo predio por predio, aunque también se puede intentar, a cada una de las zonas les podemos asignar pues distintos criterios de zonificación. Los criterios de zonificación están en este cuadro que está acá en la izquierda, que tienen que ver con normas para distintos aspectos de la ocupación de uso de suelo. Aspectos como tamaño mínimo del lote, coeficiente de ocupación del suelo, es decir, qué porcentaje del predio se puede edificar, restricciones de edificación horizontal, frontal, etcétera, y nuestro amigo conocido, el coeficiente de utilización del suelo. Y entonces con estas normas vamos a obtener densidades resultantes, vamos a tener una proyección, digamos, del paisaje urbanístico que se quiere lograr, no solamente en el sentido físico, sino también en su distribución por usos. Y entonces cuando aplicamos eso a las distintas zonas, pues con eso configuramos el paisaje. Por ahí en alguno de los videos recomendados hay un profesor que habla del poder del ratón, ¿no? Que es el mouse de la computadora que le ayuda al urbanista o el arquitecto o el planificador urbano a decidir para cada predio todo este tipo de normatividad que estamos presentando acá en el cuadro de la parte izquierda de esta lámina. ¿Cómo es que se aplican algunos de los principios distintivos de la zonificación al estilo de Nueva York en los procesos de zonificación? Bueno, vamos a destacar dos importantes. Uno es que el manejo jurídico político de las protestas por usos de suelos indeseables se puede obtener mediante este tipo de instrumentos. Para ello es necesario uh, tratar de resolver esos conflictos de localización de usos indeseables y de construcciones consideradas un atentado al patrimonio o confort de la ciudad mediante algún mecanismo de compensación entre beneficiarios y personas que asumen el costo. El segundo tiene que ver con el uso de incentivos y restricciones para estimular la construcción de vivienda incluyente. Este principio se aplica para estimular a los desarrolladores inmobiliarios a crear vivienda en venta o renta accesible a personas de menores ingresos o bien a crear usos de suelo que de otra manera tal vez no podrían existir en la ciudad, ¿sí? Y el principio que se utiliza es la ampliación de los coeficientes de ocupación. Acá vemos en la margen derecha cómo es que se aplican. Hacemos una lista de zonas que podemos considerar apropiadas para estimular la formación de economías de aglomeración o visto de esta manera para incrementar la densidad de ocupación del suelo y les asignamos un coeficiente de ocupación de suelo base y luego les ampliamos la posibilidad de expandir ese coeficiente de ocupación de suelo y por esa vía podemos seleccionar a qué zonas le asignamos mayor coeficiente de ocupación de suelo para lograr los objetivos que nos hemos planteado en nuestra propuesta de desarrollo. Así es como funciona uno de los principios de densificación. En el tema 3, que hemos denominado el uso de instrumentos flexibles para lograr propósitos complejos, el caso de los derechos de desarrollo, hemos seleccionado este instrumento porque consideramos que es un instrumento de mercado que es potencialmente muy bueno para lograr objetivos de zonificación y también lograr objetivos de desarrollo urbano sustentable, socialmente equilibrado, etcétera, ¿no? Y entonces el principio de transferencia de derechos de desarrollo es como un mercado, es también un mercado, el mercado por derechos de desarrollo. Y se aplica como está ilustrado en esta gráfica. Este instrumento permite a la ciudad, como dirían, ponerle precio al aire o vender el cielo. Y entonces el mecanismo que se utiliza permite financiar la protección de zonas de interés y se pueden lograr también otros objetivos sociales. Es muy gráficamente, como se muestra acá, es muy sencillo. A una edificación que queremos proteger, le asignamos derechos de desarrollo que no puede utilizar, pero sí los puede vender en el mercado y los derechos de desarrollo o el aire que esta propiedad 1 tenía, pues son transferidos a la propiedad 2 que se puede densificar agregando algunos pisos más, ¿no? Y entonces, si manejamos bien este instrumento,
lo cual implica seleccionar muy bien cuáles son las áreas de transferencia de derechos y cuáles son las áreas receptoras. Y para eso necesitamos un entendimiento claro de cómo funciona la economía de la ciudad, porque pues no podemos eh, exagerar en la designación de áreas emisoras de derechos si no consideramos realmente cuál es el potencial de áreas receptoras de derechos. Entonces, el manejo de este programa es técnicamente complicado por esta razón, porque implica un entendimiento de oferta y demanda de edificación en la ciudad y en distintas zonas de la ciudad. Pero una vez que hemos logrado eso, lo que sigue es nada más un asunto más bien político, de que parezca aceptable para los diversos grupos de interés de la ciudad, que hemos seleccionado bien las zonas emisoras y que parezca aceptable que hemos seleccionado bien las zonas receptoras. Y por supuesto, para que esto sea posible, necesitamos tener un esquema de compensación de beneficios entre unas zonas y otras, y esto tal vez nos permite lograr nuestros objetivos de crear vivienda o proteger edificios históricos, etcétera. Así es como se aplicó en Nueva York, en el área de Grand Central que tenemos acá en la foto de 1977, ¿no? Y luego tenemos en 1989 una nueva aplicación. Y luego tenemos en 2024 cómo se ve el paisaje urbano. El edificio más alto que se ve ahí es lo que decía hace rato, el Vanderbilt One, que está a un ladito de la estación central, ¿no? Y entonces vemos cómo la Grand Central Terminal, al ser designada como landmark según la ciudad de Nueva York, se le permitió vender sus derechos de desarrollo, con lo cual se resolvió el problema de que los propietarios habían demandado a la ciudad argumentando que infringía su derecho constitucional a obtener ganancias, y es decir, en términos de las enmiendas constitucionales, se le quitaba un derecho. Y entonces, al asignarle derechos de desarrollo que pudo vender alrededor, se logró que la Suprema Corte de Justicia dictaminara que no había daño a los derechos del propietario, lo cual también fue un asunto político porque hubo una gran coalición de activistas que se movilizó en contra de la demolición de Grand Central para construir rascacielos. Y el resultado es un paisaje urbanístico impresionante que es muy valorado en el mundo, que atrae muchos turistas del mundo y que han hecho de Grand Central uno de los íconos urbanísticos de la ciudad de Nueva York, que la podemos ver en películas comerciales, etcétera, y también que es visitada por millones de turistas, ¿no? Y básicamente esto es lo que funciona. Aquí lo que vemos en el mapa de 1989 es lo que se llama la zona de transferencia de derechos, un subdistrito que permitía trasladar los derechos de desarrollo, pero ahí mismo, ahí cerca, no a cualquier otra parte de la ciudad. Y el resultado, pues ahí lo tenemos, el paisaje urbano. Vanderbilt One no es todavía el edificio más alto que está en proceso de construcción. Ya este ya está terminado, pero ahí vienen otros de mayor altura. Nomás como perspectiva, vean ustedes que a mano derecha del Vanderbilt One hay una torrecita pequeña que es el Chrysler Building, que también se terminó de construir en 1930 y que estuvo compitiendo en su momento con el Empire State por ser el edificio más alto de la ciudad. Y finalmente quisiéramos hablar de este cuarto punto porque hemos estado hablando de él como objeto de solución de problemas, el fenómeno NIMBY o Not in My Backyard, o en español, no en mi patio trasero. Y esto se refiere a los usos indeseables, no usos no necesarios, sino indeseables. Y entonces la regulación de uso de suelo aquí para tratar con este fenómeno adquiere su dimensión más política. Y entonces el problema no es evitar que exista el fenómeno NIMBY, sino aprender a convivir con él, aprender a manejarlo, ¿no? Entonces, el NIMBY es más que nada un problema político que apela a regidores, gobernadores, presidentes de la República a encontrar soluciones que permitan encontrar el consenso entre proyectos urbanísticos que son relevantes para la economía de la ciudad y los costos que esto representa para sus vecinos, ¿no? Entonces, el NIMBY se ha convertido en una situación que incluso existen activistas que ahora hablan del JIMBY, el Yes in My Backyard, es decir, construcciones de intereses políticos que tratan de encontrarle una solución a este acertijo, ¿no? De
cómo lograr proyectos que se aprueben para la ciudad mediante el manejo adecuado de las plusvalías que estos generan, ¿no? Entonces, cómo utilizar las ganancias del desarrollo urbano para lograr objetivos sociales, ¿no? Y el secreto está en el diseño de instrumentos. Acá tenemos 4 instrumentos que se han utilizado en Nueva York, ¿no? Asistencia para rentas, que permite la creación de alianzas entre autoridades de vivienda y desarrolladores para reponer o reparar viejas edificaciones, créditos fiscales para crear vivienda de bajos ingresos, programas de control y reducción de rentas o incentivos fiscales a los desarrolladores dirigidos a incrementar la construcción de unidades de vivienda o otro tipo de edificaciones. Hay una asociación ahí que se llama justamente Jimby y tiene un modelo simulado ahí y en el que se pueden rastrear qué se está construyendo. Acá mostramos una captura de pantalla de su página en donde podemos ver los edificios propuestos, aprobados, que están en construcción o que se completaron recientemente. Y podemos ver cómo en Manhattan, pues la gran mayoría de los propuestos están en esta área de Midtown, ¿no? Es un eje como el eje volcánico mexicano que atraviesa la isla, del río Hudson al East River, un poco ahí cerca del Central Park, que es este polígono gris que vemos en la margen inferior izquierda, ¿no? Entonces es interesante cómo, más bien sin dejar de ser un problema político, la discusión sobre los usos de suelo va adquiriendo esta forma y va el debate cómo se va apoyando mediante el uso de tecnologías de este tipo, que más adelante vamos a tener una sesión sobre aplicaciones y sistemas de información geográfica. Y bueno, a manera de conclusión, me interesa destacar algunos puntos que considero importantes sobre la experiencia de zonificación al estilo de Nueva York. Y la primera de ellas es sin duda que la zonificación es un instrumento de política de uso de suelo dirigido a apoyar las dinámicas sociales y económicas de una ciudad, a resolver las contradicciones que estas dinámicas generan y a crear opciones de acceso a suelo y vivienda para todos los habitantes de la ciudad, incluyendo a todos los productores, prestadores de servicios que la ciudad necesita. Entonces, no hay una ciudad exitosa si no hay una política de regulación de uso del suelo exitoso. No hay una solución a los problemas de vivienda si no hay una política de zonificación y el uso de instrumentos adecuados para lograr que se concilien los intereses de los desarrolladores inmobiliarios con los intereses de la sociedad y con los intereses del sector público que está ahí para manejar este tipo de contradicciones. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que sí, en efecto, la ciudad de Nueva York es uno de los principales exportadores de políticas de uso de suelo y ahora también algunos de sus millonarios son uno de los principales exportadores de modelos de soluciones. Ahí tenemos Bloomberg que patrocina cosas como lo que en Guadalajara se usa, que es el visor urbano, ¿no? Entonces la ciudad de Nueva York exporta conocimiento, exporta experiencias, exporta ejemplos y nos presenta la posibilidad de aprender mucho de ella. Pero esto nos lleva a nuestra tercera conclusión. Y la tercera conclusión es que no todas las políticas que la ciudad de Nueva York ha tenido han sido totalmente exitosas. De hecho, muchas de ellas no han sido totalmente exitosas. Hay quien dice que el paisaje urbanístico de la ciudad de Nueva York es precisamente el resultado de que los involucrados no cumplieron plenamente con la legislación. Y esto tiene que ver con el reto de aprobar instrumentos que luego tienden a ser considerados por algunos actores como escritos en piedra, como inamovibles, cuando las necesidades de la ciudad, por definición, plantean la imposibilidad de lograr esto. Entonces, esta tercera lección, digamos, o conclusión es que es cierto, podemos aprender mucho de la ciudad de Nueva York, pero para poder hacerlo tenemos que entender muy bien el contexto político y económico en el cual se desarrollaron sus instrumentos de política y preguntarnos concienzudamente cuáles son los retos de política de suelo y vivienda que nuestro barrio y nuestra ciudad necesitan y cuáles son las capacidades gubernamentales para
introducir este tipo de instrumentos. Entonces va a estar muy complicado que un municipio que tenga poca capacidad instalada en términos de recursos humanos y tecnológicos pueda utilizar este tipo de instrumentos sin asistencia técnica dirigida desde pues, de la misma sociedad civil, del sector académico o del gobierno estatal o federal. Entonces, ¿podemos aprender de Nueva York? Sí podemos aprender. ¿Todo lo que se hace en Nueva York funciona? No necesariamente. ¿Es posible resolver todos los conflictos de uso de suelo mediante estrategias como la zonificación o el uso de este tipo de instrumentos flexibles como la transferencia de derechos de desarrollo, etcétera? Pues es posible mitigarlo, pero no es garantía. Es un ejercicio muy complicado de construcción de acuerdos basados en información técnica y basados en procesos de consulta pública sistemáticos, ordenados y con capacidad de realmente intervenir en el proceso. Ahí lo vamos a dejar por el día de hoy y vamos a ir a la siguiente sesión en la cual vamos a hablar a mayor escala este mismo problema y lo vamos a llamar la experiencia del ordenamiento territorial al estilo francés. Vamos a ver qué podemos aprender de aquello. Gracias.